Vamos a pasar entonces al otro tema que tiene que ver con la señalización y la señalética turística. Son también otros conceptos e instrumentos de la planificación que tienen que ser considerados, que ustedes van a tener que aplicar en los trabajos integradores y que resultan de una enorme utilidad para la comunicación y el contacto y la transmisión de información hacia el turista, ¿sí? Vamos a ver primero qué entendemos por señalización y después vamos a pasar a los conceptos de señalética y sus clasificaciones para que ustedes después lo puedan aplicar en los espacios. Y esto lo mismo, así como tienen que considerar todos los aspectos que vimos de paisaje, por ejemplo, si están diseñando un circuito o un sendero, también va a ser otro elemento que van a tener que analizar y sobre el cual van a tener que planificar todos los aspectos de señalización y señalética de ese entorno. Para hablar de señalización, vamos a tomar el decreto 779 de la Secretaría de Transporte de la Nación, que hace referencia a la señalización vial de la Argentina. Para esto, la ley, el decreto, perdón, determina distintas clases de señalización. La señalización es la que uno comprende más allá de la ciudad en la que esté, la provincia o el país en el que esté. Son señales universales que son comprendidas por todas las personas más allá del sistema propio de cada uno de los países, ¿sí? Son homogéneas. Estas clases de señalización están dadas por aquellas que son luminosas, horizontales o verticales. Cuando hablamos de señales luminosas, nos referimos principalmente a los semáforos, que pueden ser vehiculares o peatonales, ¿sí? De distinto tipo. Las horizontales, que son aquellas marcas en el pavimento, o en las veredas, o en las calles, que se pueden observar, como ser la determinación de la senda peatonal, o las líneas donde un vehículo tiene que detenerse, permiten todas estas señales ordenar el tránsito y tienden claramente a la seguridad de las personas en la vía pública. Y las verticales son los carteles, ¿sí? Que van a indicarnos distinta información de acuerdo a su ubicación y a sus características. Estas señales verticales se dividen en 4 agrupamientos. Por un lado vamos a tener aquellas que son reglamentarias o prescriptivas, reglamentan acciones como no estacionar, o establecen cuál es el límite de velocidad, o dónde hay que ceder el paso, dónde hay que parar, cuando nos aproximamos a una barrera ferroviaria. Son señales, estas reglamentarias o prescriptivas, que dan órdenes que se deben cumplir obligatoriamente, ¿sí? No son optativas. Cuando nosotros vemos un cartel de ceda el paso, hay que ceder el paso, y si dice pare, hay que parar. Lo mismo con el límite de velocidad. Dentro de estas tenemos las que prohíben cosas, las que restringen el límite de velocidad, por ejemplo, las que indican el fin de la prohibición, y las de prioridad. Se da el paso, es de prioridad. Después tenemos las señales preventivas, indican, por ejemplo, la presencia de una curva, de puentes, o señales de advertencia de cruce ferroviario, o las curvas en general. Todo lo que tiene que ver con señalización, lo primero que identificamos son las que nos encontramos en las rutas, ¿sí? Cuando transitamos, pero también están presentes en los espacios urbanos. Estas señales indican que se tiene que tener cuidado y que se tienen que evitar los peligros. Las informativas nos dan información, como su nombre lo dice, en relación a infraestructura, servicios, características de la vía pública, como ser
las indicaciones de la presencia de un hospital, de un aeropuerto, el Palacio Municipal, la Oficina de Informes Turísticos. Y después tenemos las transitorias, las últimas, son aquellas que señalan una situación de corta duración en el tiempo, como cuando cierran una calle o reducen la calzada porque están haciendo trabajos de reparación y demás. Para todas estas señales, ¿sí? Tenemos un decreto que reglamenta una ley nacional que son de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Todas. Ya entrando al ámbito turístico, vamos a ver que la señalética turística tiene diferentes objetivos, diferentes características, en tanto sus materiales son distintos, sus requisitos son distintos, es más flexible para adaptarse a los entornos. Ahora vamos a ver todas las características y las diferencias entre ambas, pero lo que principalmente plantea la señalética turística tiene que ver con esta comunicación visual intencional, ¿sí? Tenemos un mensaje específico que se compone de dos aspectos. Por un lado tiene que haber una información estética, que ya vamos a ver que viene parte de la flexibilidad en tanto el diseño de esta señalética, y una información práctica que tiene que ver con su utilidad, ¿no? En cuanto a la estética, lo que sí requiere es que sea agradable a la vista. Vamos a verlo, y ustedes lo van a poder ver en profundidad en el manual de señalética turística, donde está descripta todos los requisitos que deben cumplir y cómo adaptarse a los distintos espacios. Y en cuanto a la información, lo que importa es la funcionalidad de esa señalética en ese entorno y respecto a esa información práctica que se otorga. Todo esto, todos estos mensajes específicos e intencionales componen a la señalética turística en nuestro caso. ¿Cómo definimos entonces a la señalética turística? Hay varios autores que la van definiendo desde distintos puntos de vista. Por un lado tenemos la definición de Navarrete Fuentes, que indica que la señalética es considerada como una herramienta de comunicación visual y tiene la característica de cumplir con el ciclo completo de la comunicación, porque existe un emisor, un receptor y un mensaje, una definición simple. También podemos encontrar la definición de Puyuelo Cazorla y Merino San Juan, que indican que la señalética es la disciplina encargada del diseño, y ya le da un cuerpo, no solo aplicado, sino un cuerpo teórico, al indicar que es una disciplina, encargada del diseño, la creación y planificación de un sistema estructurado mediante señales. ¿Sí? Acá es interesante que ya hablamos, primero, que tiene un cuerpo conceptual que la define, y por otro lado, que lo presenta como un sistema, ¿sí? Son dos conceptos en esta definición que se pueden destacar. Su finalidad, dicen, es orientar al usuario en su movilidad habitual, especialmente en entornos complejos. Por otro lado, Sendoya indica que la señalética es la ciencia. Este autor ya de disciplina lo pasó a ciencia. Esto significa que no solo hay un cuerpo conceptual, sino teórico. La ciencia de las señales en el espacio, que constituyen un lenguaje instantáneo, automático y universal, cuyo fin es resolver las necesidades informativas y orientativas de los individuos itinerantes en situación. Y por último, tenemos la definición de Costa, que considera que la señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los comportamientos de los individuos. Al mismo tiempo es la técnica que organiza y regula esas acciones. Bueno,
son distintas miradas y enfoques desde donde se trabaja la señalética. Para Costa también, en su definición más sintética o más precisa, afirma que la señalética es un sistema de señales visuales o mensajes espaciales de comportamiento, y entonces vamos a desagregar un poco de qué habla con esa definición, ¿no? Plantea la señalética como un sistema, como les decía anteriormente, y esto implica que la señalética está compuesto por varios elementos o varias partes que para estar constituidas en un sistema tienen que estar estas partes interactuando o coordinadas entre sí según leyes precisas que son establecidas y explicitadas mediante un programa. Esto le da estructura, ¿sí?, a la señalética. Por otro lado, habla de que este sistema es un sistema de señales, ¿sí? Estas señales entendidas como estímulos breves que inciden en la sensación inmediata. Son la materialización constructiva y gráfica de los mensajes transmitidos. Y que esas señales son visuales, ¿sí?, además. La visión es el órgano receptor gestáltico por naturaleza, esto es que tiene la capacidad de registrar configuraciones globales. La comunicación visual es discreta y silenciosa, lo cual constituye un factor importante del medio físico. Claramente, nosotros hablamos de la señalética en términos de una comunicación visual, por lo tanto, este sistema de señales visuales es importante comprenderlo en tanto su correlato y su estructuración como sistema. Y por otro lado, que tanto este sistema de señales visuales tiene que estar enfocado, ¿no?, en un mensaje, que son los contenidos informativos, en tanto que se constituyen en el resultado inmediato de la percepción. El autor plantea que las señales comportan elementos cognitivos de novedad. En el acto perceptivo, que implica mirar con la mente, se cristaliza el sentido implícito de las señales, o en términos de la urgencia pragmática, la respuesta a las necesidades de orientación del receptor usuario. ¿Sí? Vamos a depender siempre de cuáles son, o vamos a tener que tener presente cuáles son los objetivos, a los objetivos que tiene que responder este sistema de señalética que estemos planteando, para poder determinar cuáles van a ser los mensajes que vamos a proponer transmitir. Después también, en su definición, hablaba de los mensajes espaciales, ¿sí?, y del comportamiento. En cuanto a la espacialidad, el autor manifiesta que los sistemas de señales no se incorporan al entorno como carteles. A diferencia de esto, se sitúan estratégicamente en el espacio nacional o local, en los puntos precisos de incidencia. ¿Esto qué quiere decir? A ver, sí están en un entorno, pero lo que significa esta afirmación tiene que ver con que no están puestos al azar o cada tantos kilómetros, como establece la ley de la señalización, sino que van a tener que ver con la incidencia que se busca tener con esa señalética puntual en ese espacio. Y en cuanto al comportamiento, en la misma medida que la señalética orienta, también propicia o propone determinadas conductas en los individuos, ¿sí? Porque uno busca que con esa señalética haya una respuesta y haya un uso y una utilidad para el turista recreacionista en nuestros casos. Entonces, estas conductas van a determinar acciones, actos, actuaciones. En este sentido, la señalética difiere de otros modos de comunicación que desencadenan procesos de persuasión o procesos reflexivos.
Finalmente decimos que este sistema de mensajes señaléticos no se impone, a diferencia de la señalización, que sí es obligatoria, no persuade ni convence o induce a las decisiones de las personas, sino que sirve a estos para orientarlos en función de sus propias necesidades y motivaciones. Acá vamos a ver algunas diferencias entre la señalética y la señalización. Hay aspectos bien particulares que se diferencian entre sí. En cuanto a la señalética, tiene por objeto identificar, regular y facilitar el acceso a los servicios requeridos por los individuos en un espacio dado, ya sea en el interior o en el exterior. En cambio, la señalización tiene por objeto la regulación de flujos humanos y motorizados en el espacio interior. Como ven, en este caso regula la señalización y la señalética induce, ¿sí? Siempre tiene que ver con lo que requiere el usuario, en nuestro caso el turista recreacionista. La señalética es un sistema más optativo de acciones y las necesidades son las que determinan el propio sistema. En cuanto a la señalización, en este sentido, es un sistema determinado de conductas. Lo que hace la señalización es establecer conductas y formas de desplazarse y comportarse. El sistema de señalética debe ser creado o adaptado en cada caso particular. En cambio, la señalización no, como les dije anteriormente, es un sistema universal. Las señales son materialmente organizadas y se encuentran disponibles, más allá de la escala de la que hablemos, siempre vamos a comprender a qué se refiere cuando encontramos una señal. Las señales, y en el caso de la señalética, se puede adaptar a las características, por ejemplo, del entorno, para no crear una disrupción con el paisaje, con las características naturales del espacio. Las señales, en la señalética, las señales y las informaciones escritas son consecuencia de problemas precisos, es decir, yo señalo o informo, incorporo información en una señalética porque tiene que ver con acercar determinada información al usuario. En cambio, la señalización, las señales preexisten a los problemas itinerarios. En la señalética se utilizan códigos de lectura conocidos por los usuarios. Estos no necesariamente tienen que ser universales, pueden ser locales. En cambio, en la señalización, los códigos de lectura son conocidos a priori por los usuarios. En la señalética, las señales deben ser normalizadas, homologadas por el diseñador del programa y producidos especialmente. En cambio, la señalización es indiferente de las características del entorno. Se atiende en la señalética a las características del entorno y en la señalización no, ¿sí? Aporta al entorno factores de uniformidad. En la señalética aporta factores de identidad y de diferenciación, y esto lo vamos a ver en los diseños que el propio manual de señalética permite a cada gobierno local. En la señalización no influye en la imagen del entorno, como decíamos, es un sistema universal, y en la señalética se refuerza la imagen pública o la imagen de marca. La señalización concluye en sí misma. Y esta diferencia entre señalética y señalización, que tiene que ver con esto de la imagen pública o la imagen de marca, es un poco controversial, porque se da muchas veces, y cuando hagan los análisis, lo van a poder observar, que muchas veces esta posibilidad de reforzar una imagen pública o incorporar la imagen de marca es utilizada por los gobiernos de manera no muy adecuada, digamos, ¿sí? Es muy común que se incorpore en un cartel, lo habrán visto en muchas oportunidades, que ponen gobierno de tal, ¿sí? Y el nombre del gobernador, del intendente.
no es la idea, ¿sí? La señalética no es para hacer una propaganda política. Esto de reforzar una imagen pública, la imagen de marca, tiene que ver con reforzar una cuestión de institucionalidad que va más allá de las personas y de los partidos políticos. Entonces, este aspecto de la señalética permite una flexibilidad, porque permite incorporar, por ejemplo, la imagen de marca de un destino en su señalética, pero no establece los criterios con los que incorporar estos aspectos, ¿no? Entonces puede resultar complejo, y cuando se hacen los análisis de un determinado destino, de un determinado espacio, a mí me ha pasado de evaluar una tesis que hizo un estudio de señalética, y en una misma ciudad habían carteles indicando lo mismo, señalética, indicando lo mismo, 4 distintas de 4 gobiernos distintos, y cada uno con el nombre del gobernador o del partido gobernante, ¿sí? Eso lo que genera es confusión en el turista, en el recreacionista, en el ciudadano, que lo que hacen es utilizar la señalética como un artilugio de campaña, y eso nosotros como planificadores, cuando se plantean los sistemas de señalética para los distintos espacios, sí corresponde utilizar, por ejemplo, los logos, los escudos de los municipios o de las provincias y la imagen de marca, pero sin asociarlo a un partido político para poder unificar, y que además la utilidad de este tipo de intervenciones continúe en el tiempo, ¿no? En cuanto a la señalética turística, a partir del manual de señalética turística, yo no me acuerdo si lo tienen, si lo subimos al Moodle, pero en cualquier caso pueden acceder, está disponible en la web. Plantea la señalética direccional, ¿sí? Los tipos de señalética. Por un lado, tenemos la señalética direccional. Esta es una de las que ustedes van a tener que analizar para el trabajo integrador, ¿no? ¿Qué es una señalética direccional? ¿Cómo yo interpreto si existe, si no existe, si tiene las características apropiadas? Bien, según el manual, este tipo de señalética proporciona información acerca de cómo llegar a un lugar, dirige a las personas que se encuentran en una ruta, sendero, camino o dentro de la misma ciudad, ya sea que estén desplazándose en auto o a pie, y normalmente se diseñan a base de flechas, ¿sí? Ahí tienen una imagen como ejemplo de señalética direccional. Otro tipo de señalética turística está dada por la señalética orientativa. Su objetivo es dar una visión general al turista sobre el lugar en que se encuentra, qué hay en el entorno, qué actividades pueden realizarse, destacar los servicios turísticos y atractivos. En general, se ubican en el entorno de la Oficina de Información Turística, con toda la información de la ciudad o del espacio de que se trate, incluso para que se puedan orientar incluso si la oficina está cerrada. También se colocan en las áreas protegidas o al iniciar una ruta, un sendero. ¿Sí? Ahí tienen una imagen de ejemplo donde les indica cuáles son los accesos, dónde están cada uno de los elementos o de los atractivos dentro de ese entorno que pueden visitar. Otro tipo de señalética turística es la identificativa. Esta señal permite identificar los recursos y atractivos una vez que el turista se encuentra en ellos, ¿sí? Como ustedes ven en la imagen, sus características son de un menor tamaño. Para poder apreciar y que sea de utilidad para el turista, se tiene que acercar para poder recibir la información. Puede ocurrir que el turista se encuentre en un atractivo o recurso importante de la ciudad, pero si el mismo no está identificado, puede pasar desapercibido.
Estos son tipos de señalética que incluso en una propuesta de circuito urbano, por ejemplo, tienen que considerar para destacar y valorizar y poner en valor determinados recursos patrimoniales con los que nos encontramos. Y que el turista no requiera de otra persona más que acercarse e identificar e interiorizarse de qué se trata lo que está viendo. Y después tenemos la señalética interpretativa. La misma es de gran importancia porque es una de las mejores herramientas de comunicación con el visitante. Este tipo de señalética transmite un mensaje clave con toda la información necesaria para comprender el lugar que se está señalizando. Permite profundizar la experiencia del turista aún sin un guía, porque brindan todo, o parte. Nunca un cartel va a brindar toda la información que un guía brinda, ¿no? Pero bueno, brinda un contenido necesario para comprender mínimamente el lugar o el recurso en el que se encuentra el turista. Este tipo de señalética es muy utilizada en los espacios naturales, en las áreas protegidas, en los miradores, donde me permite transmitir información que facilite la interpretación de lo que el turista está viendo y está viviendo. El sistema de señalética nacional, que fue aprobado en el 2008, propone un conjunto, sistema de señalética nacional, obviamente es producto, es uno de los productos del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable y de la Ley Nacional de Turismo, con lo cual a partir del 2004 nos encontramos con una enorme cantidad de instrumentos para la planificación del espacio turístico nacional que nos dan unas directrices para que exista una uniformidad en el desarrollo turístico. En este caso, este sistema propone un conjunto coherente y uniforme de señales comunicantes racionalmente enlazadas entre sí, que resuelve con un lenguaje claro y preciso los problemas de información y orientación de los visitantes en nuestro territorio. Dentro de este sistema se plantean algunas características que están desarrolladas y planteadas en el manual. No las vamos a ver en profundidad porque el manual está disponible para todos. Mucho tiene que ver con la parte de diseño, que claramente no la vamos a hacer los turismólogos, ¿sí? Se trabaja con equipos de diseñadores gráficos, pero que resguarden las características que se plantean en este manual, en cuanto a los elementos de diseño considerados, a la familia tipográfica, vectores direccionales, guardas regionales. Vamos a ver unos ejemplos de las guardas que se plantean en algunas imágenes más adelante, los pictogramas, la gama cromática, las características de diagramación. Se dan unos lineamientos que ordenan para que todo lo que tenga que ver con la señalética a nivel nacional tenga un orden. Esto no significa que no permita que cada uno de los destinos puedan introducir algunas modificaciones de acuerdo a las características propias del destino. Bien, acá hay algunos ejemplos de familia tipográfica, los vectores direccionales, cómo los establecen, las guardas, después lo vamos a ver en el contexto de la señalética, los pictogramas que plantea para utilizar los códigos cromáticos, las características de la diagramación, está todo establecido en el manual. Este sistema entonces se constituye como una totalidad de comunicación compuesto por tres sistemas, ¿sí? Por un lado está el subsistema semántico, por otro lado está el subsistema sintáctico, y por otro lado está el subsistema pragmático. En cuanto al subsistema semántico, aborda todo lo que tiene que ver con los mensajes que se intentan transmitir. En cuanto al sintáctico,
cuáles son esos signos tipográficos y pictográficos, el diseño tecnológico que se va a aplicar, y en cuanto al pragmático, el estudio del emisor, del receptor, las funciones del lenguaje. Como ven, no es simplemente identificar dónde falta información, dónde falta una señalética que oriente, que informe al turista, sino que tiene que ver con un sistema mucho más profundo y que requiere una tarea desde la planificación turística muy precisa, ¿sí? Puede ser que ustedes los convoquen para hacer un proyecto de señalética turística, ¿sí? Dentro de los planes de desarrollo turístico tenemos varios programas, y dentro de los programas tenemos los proyectos, ¿sí? Esa es la escala. Lo que tiene que ver con la señalética turística son proyectos. Esto no quiere decir que lo vamos a resolver rápidamente, ¿sí? Hay también pasos metodológicos, como ustedes ya saben, de análisis de diagnóstico, de conocer el entorno, la normativa, de las entrevistas, de conocer las necesidades de la demanda, los informantes clave, los tomadores de decisión, cuáles van a ser los mensajes. Son tareas que requieren de un proceso de planificación con una escala temporal menor que la del plan y del programa. Puede y debe ser instalado en cualquier punto del territorio argentino. El lenguaje es nacional, regional e internacional. También es discreto, neutro, racional y contemporáneo. En cuanto a estas características, la tipología de las señales debe ser respetada como una totalidad integral. En ello reside un aspecto liminar de su fortaleza comunicativa y de la funcionalidad organizativa, de su identidad visual institucional. En cuanto a la institucionalidad, recuerden, es institucional, no partidaria, ¿sí? Y esto lo recalco especialmente para quienes trabajen con planificación de destinos, ¿sí? Claramente, si estamos hablando de plantear en un ámbito privado una señalética, sí podrá tener que ver con lo institucional de la organización de que se trate. Pero cuando hablamos del espacio público, la institucionalidad no tiene que estar asociada a los partidos políticos. Los mensajes del sistema conllevan en forma explícita información didáctica. El funcionamiento espacial de los mensajes es esencial. Determinar, ¿sí?, dónde se va a ubicar no solamente cuál es el contenido de ese mensaje, sino dónde es oportuno establecerlo para que cumpla con el objetivo que se ha planteado al formular el sistema. Las señales son una serie de elementos programados y concatenados, cuya correspondencia se establece en los 3 subsistemas antes mencionados. El manual de diseño determina, ¿sí?, del sistema de señalética nacional, determina 16 tipos de señales. Son considerados estímulos breves que inciden en la sensación inmediata y que son la materialización constructiva y gráfica de los mensajes transmitidos, y los presentamos a continuación. Esto lo voy a pasar medio rápido. Estos son las señales tipo 1 a 5, que tiene que ver con una escala, son los de mayores dimensiones, tiene que ver principalmente con el conocimiento de a dónde estamos ingresando, y se disponen en las rutas, ¿sí?, o en los aeropuertos también. Después tenemos las señales de tipo S6 a S10 con distintas características, ¿sí? Ya esto requiere una aproximación mayor, no son las que uno va transitando en la ruta, en el auto, y les van informando. Tiene otro tipo de información y requiere de la aproximación del turista. Después tenemos las orientativas, las interpretativas, bueno, están todos los diseños planteados, como ustedes ven.
las guardas que se diseñaron previamente están introducidas en la señalética, ¿sí? Acá se ve la guarda que ponen para La Rioja, para Entre Ríos, ¿sí? Que responde cada una de esas guardas a una de las regiones turísticas de la Argentina que se establecieron en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. Para cada una de los tipos de señales, ustedes tienen cuál es la información básica que tiene que tener, cuál es el emplazamiento posible para ese tipo de señales. Acá lo que se ve en la imagen es la escala de la señalética en relación a las personas. Bien, y estos son para cada tipo de señalética, la escala y las características que debe tener y dónde pueden ser ubicadas, ¿sí? Estas son las de aproximación, entonces lo que plantea es que estén, por ejemplo, en estaciones de servicio, en alojamientos, en las terminales de ómnibus, ¿sí? Estas son orientativas que pueden estar en parques y espacios públicos, en plazas. Bien. Nada, estos son ejemplos, los voy a pasar rápido porque ya estamos con la hora. Si ustedes ven en este modelo que plantean la señal tipo S15, además el diseño incorpora un banco, ¿sí? ¿Lo ven? Para sentarse, porque este tipo de señal probablemente esté en un mirador donde el turista puede tener la información, la interpretación de qué es lo que está observando, y después puede apreciar el paisaje del otro lado de la instalación que diseñaron para este tipo de señalética. Y acá lo que les quería compartir es un ejemplo, ¿sí?, de evaluación de cada una de las variables que estableció. Esto es una síntesis de una evaluación, de una tesis de maestría que evalué, y lo que les quería mostrar es cómo estructurar este tipo de información, ¿sí? ¿Cómo van a hacer estos análisis? Bien, ustedes para cada una de las señales tienen que establecer en el relevamiento, digamos, en la evaluación, cuál es la ubicación, cuál es la implantación, en qué zona está, qué tipo de señalética es, si tiene qué tipo de acceso tiene también, cuál es su funcionalidad, su función, qué elemento señala, o a qué elemento o atractivo o recurso se refiere, de qué material está realizado, el estado de esa estructura, porque muchas veces podemos encontrar señalética, pero no tiene utilidad porque le creció un árbol o un arbusto y entonces no se ve, o porque por las condiciones climáticas se oxidó y tampoco se lee, o porque hubo algún cambio y el estado propio o porque sufrió vandalismo, ¿sí? Entonces también evaluar el estado de la estructura de esa señalética. Esa otra, no me acuerdo, no me acuerdo. La utilidad. La utilidad es la otra variable. La legibilidad, la visibilidad. Esto de la visibilidad es, bueno, ambas, legibilidad y visibilidad, tiene que ver con el lugar donde están emplazadas y la posibilidad que, si está en un espacio urbano, ¿sí?, se lee transitando en un vehículo, por ejemplo, y si se ve, además de leerse, porque probablemente nosotros le sacamos la foto a la señalética y se lee, pero en el tránsito no se ve, entonces es otro aspecto que hay que evaluar, y la utilidad actual, porque de repente está refiriéndose a algo que ya no existe,
entonces también analizamos la utilidad actual. Esta es una propuesta, como siempre les digo, en el contexto de planificación que ustedes apliquen, podrán incorporar más variables, menos variables, pero esto es una buena síntesis y un ejemplo para que puedan tener como inicio para los relevamientos que ustedes van a hacer respecto de la señalética del espacio que hayan elegido. Pueden incorporar, si surgiera, alguna otra variable para evaluar, y en cuanto a las cualificaciones, como siempre decimos, es establecer criterios, los establece el planificador en función de los objetivos de la planificación, y en general son cualitativas. Para eso, siempre ser lo más objetivos posibles al calificar o al cualificar, en este caso, una señalética, ya sea en bueno, regular, malo, alto, medio, bajo, ¿sí? Tiene que ser tenemos que determinar unos criterios previos para que después no haya diferencias entre uno y otro que son similares y que adquieren distinta valoración.